Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. Padre amado, te doy gracias en esta mañana por un día más de vida, Señor, por el privilegio de estar delante de tu presencia, Dios amado, predicando tu palabra, Señor, trayendo, Dios amado, el mensaje de salvación. Aleluya. Gloria a Dios. Santo, santo es el Señor. En esta mañana vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 18. Juan, capítulo 5, versículo 1 al 18. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: que es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Todos conocemos este pasaje de la Biblia en el cual los maestros de la ley le decían de que no era lícito llevar ese lecho en sus manos. Narra la Biblia que la entrada del templo donde se encontraban los animales para la ofrenda, a un costado de la entrada, la puerta de las ovejas, donde se encontraba el pórtico de Betesda. Vemos de que la gente, cuando iba a entrar al templo, siempre pasaba por ese lugar. Siempre pasaban por la puerta a la entrada principal, pero a un costado dice la palabra de que había un pórtico, el cual era el pórtico de las ovejas, donde estaba el estanque de Betesda. Ahí era donde las personas que carecían, que tenían enfermedades, de diversas enfermedades, estaban en ese lugar. Las personas que entraban al templo nunca se daban por entendido de lo que estaba sucediendo. Sabían de que había un lugar ahí al lado en el cual llegaba mucha gente enferma. Pero déjame decirte algo, que Jesús llega en el tiempo oportuno. Ese se llama el título del mensaje en esta mañana. Es tiempo oportuno. Jesucristo fue la única persona que se acercó al lugar donde había gente necesitada, donde había gente que necesitaba una voz de apoyo, que necesitaba una palabra de fe, que necesitaban un milagro. Vemos de que algo que leyendo en este pasaje el Señor me hablaba era que un día cualquiera llegó la presencia de Dios a ese lugar. Llegó el mismo Dios, llegó Jesucristo. De Él vamos a hablar en esta mañana, del paralítico de Betesda. Cuando Cristo vino a este lugar, vino a cambiar la vida de alguien. Hoy Cristo viene a cambiar la vida de alguien que en esta hora está escuchando este mensaje.
Cristo vino a traer una nueva oportunidad de vida. Vino a traer un cambio para que alguien sea salvo. Lo primero que hizo Cristo fue hacer una pregunta sencilla. ¿Quieres ser sano? Ahora yo pregunto, ¿por qué le preguntas, ¿quieres ser sano? Si ahí habían, todos los que estaban ahí estaban enfermos. Pero acontece algo, que muchas veces la persona se acostumbra a estar en esa comodidad de que la gente lo mire con lástima, de que la gente le dé las cosas porque están pasando por una circunstancia, porque están viviendo unas circunstancias adversas en su vida y se acostumbran. Por eso Jesús le preguntó, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Se lo preguntó, ¿quieres ser sano? Otra persona que encontramos en el Evangelio que habla del ciego Bartimeo, que él gritaba, Jesús, hijo de David, a la orilla del camino. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él lo gritaba con voz alta, que los discípulos dicen que le decían, cállate, cállate. Mira, dos personajes totalmente diferentes. El uno que sentía lástima de sí mismo y el otro que quería recibir un milagro y llamar la atención del Maestro, de Jesús. Y vemos dos circunstancias totalmente diferentes, pero la respuesta fue la misma. Recibir un milagro de Cristo. Es tiempo oportuno. Vemos como segundo aspecto de este personaje que estamos hablando, del paralítico de Betesda, es que no tenía quien me meta en el estanque. Se autocompadecía de sí mismo. Nadie me ayuda. Imagino que le daba rabia sentirse en esa situación de incapacidad, de no poder hacer nada, de no tener a nadie que lo ayudara, de esos familiares, amigos, conocidos, que conociendo sus circunstancias les daba lástima y lo llevaban en una camilla hasta ese lugar. Se tomaban el trabajo todas las veces de en la mañana llevarlo y en la tarde recogerlo. Pero vemos algo, que él en esa autocompasión echaba la culpa a no tener un familiar, a no tener una persona ahí que estuviera pendiente de él. En cambio, en Marcos 10, 46, 52, vemos de que el ciego Bartimeo, él gritaba todo el tiempo, tu milagro depende de ti. Esa bendición que tú estás esperando depende de ti. No tienes que dejar que las circunstancias te achicopalen, que las circunstancias te hagan sentir menos que nadie. Depende de ti salir de esa circunstancia. Echarle la culpa a otras personas no te lleva a ningún lado. Este paralítico, me imagino que cuando oía de que el agua se movía y quería llegar y ya otro se había metido en el agua antes que él le echaba la culpa. Si él se hubiera quedado aquí, me hubiera ayudado, ya yo estuviera sano. Esa autocompasión no te lleva a ningún lado. En cambio, Bartimeo clamaba con voz más grande y gritaba cada vez más y más, porque sabía que su oportunidad había llegado, porque Jesús llega en un momento oportuno en el cual tú necesitas del Señor. Él nunca llega tarde, Él siempre llega
en el momento oportuno, en el momento en el cual tú piensas de que nadie te va a ayudar, en el momento en que tú piensas de que no hay salida, en el momento en que tú piensas que tu única esperanza es Dios. Como tercer aspecto, Jesús te escucha. Mientras tú oras en la intimidad de tu cuarto, en tu altar de oración, Jesús te está escuchando. Él está atento a tu necesidad. Él está atento a tu petición. Vemos de que cuando te digo que Jesús te escucha, el paralítico, cuando vio que Jesús se acercó a su vida, él pensaría en sí, llegó un forastero, llegó alguien que nunca había visto por aquí, acercarse a mí, a escucharme con atención. Este paralítico se desahogaría, diría, si por lo menos alguien me ayudara, si por lo menos alguien me lanzara al agua cuando el movimiento, cuando el ángel mueve el agua. Él no sabía que ese ángel que él esperaba con fe había llegado, porque la oportunidad que Jesús le estaba dando era recibir su milagro. Tu milagro no está en las cosas que tú estás viendo. Tu milagro está en la presencia de Dios. Y vemos de que Jesús, después de haberlo escuchado, dice que lo sanó, lo restauró. En Lucas 18:42, a un ciego de Jericó, a Bartimeo, que recibió su milagro, le dijo, tu fe te ha salvado. En Mateo 9:18, tu fe te ha salvado, le dice a la mujer del flujo de sangre. Ahora yo te pregunto, ¿por qué me dices que tu fe te ha salvado? Tú te preguntas, ¿por qué dices, tu fe te ha salvado? Yo te hago una pregunta. Ese hombre que estaba postrado en una camilla, ese ciego que se ponía a la orilla del camino a mendigar, esa mujer del flujo de sangre que había gastado todo lo que tenía en médicos y aún le iba peor, ¿por qué Jesús le dice que lo ha salvado? Sí, amigo y hermano que me escuchas, lo ha salvado de seguir en una vida de miseria. A la mujer del flujo de sangre la salvó de seguir de una vida de miseria. A ese paralítico lo salvó de seguir esclavizado a una cama. A ese ciego Bartimeo lo salvó de seguir mendigando a la orilla del camino. Ahora lo salvó. Y vemos que cuando la salvación llega a tu vida, hay cambios. Cuando la salvación llega a tu corazón, tiene que haber una transformación. El ciego Bartimeo, él llevaba una vida pidiendo limosnas, pidiendo ayuda a lo que le regalaran a la orilla del camino. Él, cuando Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga?, él pudo haberle dicho, dame dinero, y saciar su necesidad por un momento, pero el dinero se acaba. Él le pidió salud, que reciba la vista, porque él sabía de que recobrando la vista iba a ser restaurado económicamente, iba a ser restaurado espiritualmente, iba a ser restaurado en sus finanzas, y no tendría que depender de nadie sino de Dios, que le suple todo lo que necesitaba. Lo salvó de una vida de esclavitud, porque la palabra a mí me enseña que el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y cuántos esclavos no tienen que ser libres? Libres de las drogas, libres del alcohol, libres de los vicios de la carne,
libre de todo aquello que no agrada a Dios. Vemos de que en este hombre, en este paralítico, dice la palabra de que ya él se había acostumbrado a que por lástima lo llevaran a ese lugar para ver si algún día Dios se acordaba de él y le hacía su milagro. Jesucristo llegó en el momento oportuno. Dice la palabra que cuando Jesús escuchó hablar de todo lo que él hacía durante estos 38 años, dice que se compadeció de él. Por eso lo escuchó atentamente. Lo dejó que se desahogara. Muchas veces cuando tú desahogas tu vida de problemas con una persona en la cual hay presencia de Dios, Dios trae calma, Dios trae sanidad interior. Cuando este hombre se desahogó, sacó todo lo que tenía en su corazón, quedó desnudo delante del Señor, Dios lo restauró. Y vemos algo en lo cual cuando leía, me decía yo mismo, ¿cómo se sentiría ese hombre? ¿Cómo en ese momento que ya se había desahogado, puso a prueba su fe? Tú dirás, ¿cómo así que fue puesta a prueba su fe? Sí, porque él le dice tres palabras, tres cosas. Le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Levantarse, sinónimo de que tenemos que poner de nuestra parte. Sí, ¿me estás escuchando? Tenemos que poner de nuestra parte. Jesús no lo cogió de la mano y lo levantó. Le dijo, levántate. Tú tienes que poner de tu parte. Ahora que el Señor me trae a colación otro personaje, el hijo pródigo, cuando reconoció que había pecado contra el cielo, contra Dios, contra su Padre, dijo, me levantaré. No vino el papá a levantarlo. Me levantaré, iré donde mi Padre y le pediré perdón. Este paralítico tenía que tomar su posición. Tenía que hacerlo él con sus propias fuerzas. Él con sus propias fuerzas. De levantarse, algo que no hacía desde hacía ya mucho tiempo. Porque imagino que siempre, cuando llegaban, él estaba en su cama, lo colocaban en la camilla, lo traían y lo colocaban ahí en el pórtico. Ahora Jesucristo le dice, levántate. Tomó fuerzas. Tomó fuerzas. La palabra que Jesucristo le estaba declarando en ese momento le dio la fuerza, el coraje para levantarse. Para levantarse. Algo que no hacía porque no estaba acostumbrado. Se levantó. Como segundo, le dice, toma tu lecho. La cama en la que estaba postrado hacía 38 años. Solo se le colocaba ahí y lo colocaban cómodo para llevarlo hacia la habitación
hacia donde tocaba llevarlo, hacia el pórtico, a que esperara su milagro, recogerla. Hoy el Señor le está mandando: toma tu lecho, límpialo, sacúdelo, recógelo. El ciego Bartimeo, cuando Jesús lo llamó, él arrojó su capa. Él arrojó aquello que tipificaba el pecado que lo tenía amarrado. Este hombre le tocaba coger, sacudir su lecho de enfermedad y declararse sano, y declarar que ya ese lecho no sería utilizado para más nada, sino para descansar cuando habría que descansar en él. Toma tu lecho y recógelo. Vemos de que muchos de los maestros que estaban ahí, cuando lo vieron con su lecho, le dijeron: no te es lícito cargar el lecho en el día de reposo. Porque vemos que la gran mayoría de los milagros que Jesús hizo, los hizo en un día de reposo. Así como la mujer encorvada, Jesús la sanó en un día de reposo. Y enseguida los maestros de la sinagoga le dijeron: ¿cómo es posible que sea sanada en un día de reposo? No hay 7 días para que la pueda hacer sana y vienes a sanarla hoy. Y le dice el Señor: hipócritas, si acaso un asno tuyo, un buey, se cae en un hueco, ¿no lo saca siendo día de reposo? Ahora, siendo más esta una hija de Abraham, que ha sido esclava del diablo por todos estos años, no debe ser librada hoy. Jesucristo llega en el tiempo oportuno. Jesucristo no llega cuando Él quiere, sino en el momento oportuno para darte una oportunidad a tu vida. Es el tiempo oportuno de que dejes que Jesús haga algo en tu vida. Es el tiempo oportuno en el cual debes permitirle al Señor de que Él sea quien gobierne todo en ti. Y anda, la tercera palabra que le dice. Primero le dijo: levántate. Segundo le dijo: toma tu lecho. Y tercero le dijo: anda. Sinónimo de caminar, dar sus primeros pasos. Este hombre tenía 38 años, que no sabía lo que era ponerse en sus pies, que no sabía lo que era caminar, que no sabía lo que era andar. Imagino el temor, imagino la angustia, el miedo de sentir de que se fuera a caer, de que se fuera a hacer un daño. Pero cuando Cristo llega a tu vida, se va fuera todo temor, se va fuera todo miedo, y entra en ti esperanza, fe, templanza, autoridad. Me imagino a este paralítico, después de 38 años, en los cuales era llevado de su casa al pórtico, del pórtico a su casa. Me imagino cuando él se puso en pie, cuando él arregló su camilla, la recogió. Cuando se paró, me imagino que se apoyaría para poder impulsarse. Y ya después se la echaría al hombro o debajo del brazo y empezaría a caminar. Después a brincar de alegría, de gozo, a dar saltos. Gloria a Dios, aleluya. A glorificar el nombre del Señor. Corriendo. ¿Qué distancia habría hasta su casa? No dice la Biblia, no lo narra. Pero me imagino que con ese gozo, esa alegría que él iba, cualquier distancia es corta. Cualquier distancia es corta. Cuando a ti te dan una buena noticia y vives lejos de tu casa y quieres llegar a tu casa, llegas en un momentico y no te das cuenta ni en qué momento has llegado, de la misma alegría que llevas, de la misma sensación de gozo, de contento,
de que sientes que no cabes dentro de ti, de ese gozo, de esa alegría, de que sientes que ¿qué está pasando? Tengo una nueva oportunidad. Jesucristo te da una nueva oportunidad. Él es tu oportuno. Él es la persona que llega a tu vida a darte una nueva oportunidad. Estos tres personajes de los cuales te he hablado en esta mañana, principalmente el paralítico de Betesda, el ciego Bartimeo y la mujer del flujo de sangre, fueron personas en las cuales Jesucristo, llegó en el momento oportuno, porque así como dice el tema de hoy, el mensaje de hoy, es tiempo oportuno de que Cristo haga un cambio en tu vida, de que Cristo haga un milagro en ti. Estos tres personajes recibieron un milagro. Estos tres personajes recibieron una transformación en ellos. Recibieron un cambio de vida en los cuales el autor principal de ese cambio se llama Jesucristo. Es el tiempo oportuno. Ahí donde tú estás escuchando este mensaje, te quiero decir que el tiempo oportuno es hoy. Que ese tiempo oportuno es ahora. Busca de Cristo. Su venida está cerca. Búscalo a Él. Dice la palabra que Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que en Él es que hay salvación. También nos enseña que Él es el camino para llegar al Padre. Que Él es el único intercesor. Que Él es quien puede hacer en nosotros y cambiarnos. Dale la oportunidad. Él está hablándote en esta mañana que le des la oportunidad de hacer en tu vida. Que le des la oportunidad de hacer algo por ti. Él quiere hacerlo. Él es un caballero. Él no llega a imponer su voluntad. Él te pregunta: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te haga? Es el tiempo oportuno del Señor. Vemos de que Jesucristo es el único que ha cambiado la historia. Jesucristo es el único personaje en la Biblia, el único que ha cambiado la humanidad. Cuando tú empiezas a leer la palabra, a escudriñarla, y dejas que su Espíritu Santo sea el que te guíe a toda verdad, vas a entender el plan y el propósito que Jesucristo tiene para tu vida. Voy a darle gracias al Señor en esta mañana, porque sé que esta palabra de edificación, esta palabra de fe, va a hacer en tu vida un cambio. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora, Dios amado, te doy gracias, porque tú eres bueno, eres maravilloso, eres excelso y soberano Rey. En esta hora, Dios amado, declaro sanidad sobre las vidas, Señor. Declaro, Dios amado, que tu palabra, que es viva y eficaz, que transforma los corazones, porque no soy yo, es la palabra de Dios la que transforma las vidas. Haga en cada uno tu voluntad, Señor, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Por eso en esta mañana, Señor, te doy gracias por todos aquellos que han escuchado tu palabra, Señor. Seas tú bendiciendo de una manera especial, Dios amado, sus vidas, Señor, sus hogares, Padre amado, todo su ser, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Atamos todo espíritu de enfermedad sobre las vidas, Señor. Lo declaramos sin poder y sin autoridad, Señor. Que así como sanaste, Padre amado, a este paralítico, a este ciego, a esta mujer del flujo de sangre, Señor, sea sanando las vidas, Señor. Si hay algún enfermo, Dios amado, sánalo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Lo declaro por el poder de la palabra,
en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque la palabra me enseña que todo lo que pidieres al Padre, en el nombre de Jesucristo, tú lo harás, Señor. Y yo creo que tú estás haciendo, Padre amado. Tú estás haciendo en cada vida, Señor. Tú estás haciendo en cada corazón, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Dios les bendiga. Dios les guarde hasta otra próxima oportunidad. Bendiciones de lo alto en el nombre de Jesús. Amén y amén.